Claro, pero la derrota de Guado de Pedro hubiera sido la propia, la de ella, ¿no? En cambio, la de Sergio Massa eventualmente será de Sergio Massa. Realmente es todos contra todos. Vos hablaste de unidos por la traición o unión por la traición. Sí. Mira, hoy vamos a contar después traición en detalle. Por la patria. Eso, traición por la patria. patria. Me gusta, traición por la patria. Mira, tenemos a Bernie contra Alberto Fernández. Sí. Después vamos a tener a Cafiero, a Santiago Cafiero, el canciller y candidato, lo pongo entre signo de interrogación, contra Cristina. A Scioli contra Alberto Fernández e incluso uno de sus colaboradores más estrechos llamando a pelear a la vieja usanza en una esquina a el canciller argentino. Después tenemos a Aníbal Fernández, que ahora es masista de la primera hora. También tenemos a Alberto bendiciendo a Massa hace algunos minutos nada más en un acto que compartieron juntos. Por supuesto que Kicillof, a través de Teresa García, una referente importante de la provincia, contra Alberto y contra Tolosa Paz, capítulo al que se va a dedicar largamente Marina Calabró, y Cristina contra todos. La verdad es un descalabro y habla de un gobierno claramente en descomposición, a pesar de haber encontrado lo que ellos creen es el candidato de unidad. Exactamente, es una interna salvaje de traición por la patria, todos contra todos. Agrego un dato y ahora le pregunto a Marina Calabró para que también me vaya ofreciendo parte de lo que va a desarrollar en un rato con un informe muy riguroso. Hace bien en ponerle signo de pregunta a Débora Plager a la candidatura de Tolosa Paz y la de Santiago Cafiero. Claro. Hasta esta tarde, 7:30 de la tarde, había una presión brutal para que se bajaran, para que renunciaran. La propia Teresa García lo dijo con todas las letras, deberían renunciar al gobierno y a la lista, bajarse de esa lista y que vayan subiendo los que están abajo. ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Todavía no lo sabemos, pero a semejante nivel está el debate dentro de la coalición oficialista. Marina Calabró. Me impacta porque estamos en línea con Débora. Una de las cosas que anoté es que con Cristina no se salva nadie. Ese es el mayor impacto que deja en esta suerte de apoyo a Sergio Massa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vos hablabas de un Guado diezmado en su autoestima. Sí. Yo pensaba en esta paradoja de que el hijo de la generación diezmada, que parecía el candidato natural, termina diezmado, pero en lo personal. Claro. Es muy impactante cómo ese boomerang se le vino encima. Y pensando en Massa, ¿por qué pongo en duda el apoyo? Porque en el mismo momento en el que ponía el cuerpo por él, le decía, Fullero, sí, no sos mi candidato. La verdad que hubiera sido otro, pero bueno, el que te dije medio que se empacó. Sos el plan B, ¿no? Sos el plan B, yo soy la que mejor mide, o sea, y después, bueno, la tocadita de brazo cuando le dice Fondo Monetario Internacional, teléfono para el ministro, teléfono para el candidato. Massa le quiere agarrar la mano, pero se le saca rápido. Quiere hasta convertir eso, que era un gesto de autoridad, en una suerte de demostración de afecto, pero con Cristina no hay forma. Y pensaba que muchas veces cerrase el editorial con la frase de Churchill, esta de que para evitar la guerra acepta la humillación, tendrá la humillación y también la guerra. Pensaba en qué medida esto no cabe también para el peronismo, porque todos los que hoy son humillados difícilmente puedan evitar en el futuro la guerra, porque la guerra es lo que tuvo Alberto Fernández a pesar de haberse dejado felpudear todo lo necesario. La excepción, vamos a ver cuánto le dura, Tolosa Paz, pero lo hablamos en un rato. Mire usted, un chistecito para los setentistas, solamente para los setentistas. Hay un cantito, que yo le cambio la letra y dice, Massa es fullero, pero es nuestro compañero. Así cantaban, Fari Montonero son nuestro compañero, cantaba la juventud peronista de la época. Bienvenido, sí. Bueno, no es tan adolescente. ¿Qué tal? Luis Petri, un gustazo. Igualmente. Doctor, le vamos a decir ahora. No, doctor Luis favor, Petri. Luis Doctor Luis Petri, precandidato a vicepresidente. Bueno, primero una impresión de todo esto. ¿Qué es la candidatura de Massa? Hay muchos de los compañeros de Juntos por el Cambio de ustedes que lo han definido como la continuidad del gobierno actual. Por supuesto. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Con solo ver que está el ministro de Economía y el jefe de gabinete, da cuenta que es la continuidad de estas políticas que fracasaron, porque estamos frente a un gobierno fallido. A mí cuando me tocó ser diputado, yo actualmente estoy en el Llano, pero cuando me tocó ser diputado y cuando modificaron efectivamente el índice de movilidad jubilatoria, eliminando la inflación, haciéndole un ajuste brutal a los jubilados, la única que se salvó fue Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 9 millones de pesos todos los años. Yo decía, el Frente de Todos se está transformando en el Frente de Pocos, porque claramente había perdido total legitimación popular.
Hoy le tienen que cambiar el nombre porque no pueden ir a la próxima elección con ese nombre de Frente de Todos porque justamente darían cuenta de la pérdida del capital electoral en apenas 4 años. Y vos decías traidores por la patria, ¿no? Sí, traición por la patria. Traición por la patria. Yo digo unidos por las cajas. Unidos por las cajas. También se puede jugar porque con básicamente es lo que une a este espacio político que claramente fracasó y donde ponen, fíjate, ponen como candidato a presidente a un ministro de Economía que prometió resolver el problema de la inflación, llevarla al 3% en abril. Ya llevamos, si no me va a dejar mentir Martín, más de un 87% de incremento desde el 3 de agosto que asumió. Desde el 3 de agosto que asumió en alimentos solamente, donde le pega a las clases más desfavorecidas. No han solucionado ninguno de los problemas. Entonces, ¿qué va a hacer el Massa presidente de lo que no hizo el Massa ministro de Economía, teniendo todo el poder? Porque además ha sido un superministro. Sí, es casi presidente. Va a eliminar el cepo, va a eliminar las restricciones a las importaciones y a las exportaciones, va a eliminar los múltiples tipos de cambio, va a solucionar el problema de las economías regionales que están hundidas producto de las políticas de este gobierno. ¿Va a quitar los planes sociales? ¿Va a apostar a la producción y el trabajo? Claramente que no. Claramente que no. Va a haber un proceso sin duda de aceleración de inflación producto de que no están tomando las decisiones que deberían haber tomado y que se negaron desde un comienzo. Esto es más populismo y esto es más plan platita seguramente en los próximos meses. Martín Tetaz, buenas noches, gracias por venir. Claro. Había un meme que decía Sergio Massa diciendo, bueno, la primera promesa es que voy a tener que lidiar contra el 148% de inflación que me dejó el gobierno pasado. Me dejó el gobierno pasado. Claro, bueno, se podría resumir también en esta frase que tiene nuestro amigo en común Santiago García, que dice menos de lo mismo, ¿no? Este candidato viene a ofrecer menos de lo mismo. A mí me parece, voy a completar un dato con el que decía Luis recién, vos sabés que efectivamente el gasto del gobierno en jubilaciones viene cayendo 10 puntos atrás de la inflación. 10 puntos atrás de la inflación en el último año. El ajuste en el último año 10 puntos atrás de la inflación. Pero el gasto en el resto de las asignaciones, por ejemplo la AUH, viene cayendo 25% atrás de la inflación. Qué dato, ¿eh? Y eso explica por qué, lamentablemente, el dato de inflación recién se va a conocer en septiembre, no se va a conocer antes de la PASO, pero sí se va a conocer antes de la elección de octubre. Y va a dar una pobreza superior a la pobreza de la pandemia. Va a dar una pobreza del orden de entre 42 y 43%, son las estimaciones de los expertos que están analizando estos datos. O sea, va a dar un dato incluso peor que el peor dato de la pandemia. O sea, y eso me hace concluir que como están destruyendo su propia base de sustentación política, atacándola y empobreciéndola aún más, estamos asistiendo al fin de la hegemonía del kirchnerismo. El fin de la... No sé si puede haber kirchnerismo 30 años más como hay, qué sé yo, Partido Comunista. 30 años más aunque sacan 1,5%. Pero el fin de la hegemonía, mirá, y esto es un triunfo de Cambiemos también en su momento. Cuando el radicalismo confluyó con el PRO y con la coalición, después de aquella convención famosa de Gualeguaychú, el objetivo estaba claro, era terminar con la hegemonía que estaba representada por ese 2011, donde Cristina había sacado el 54% y el segundo candidato venía 40 puntos atrás, era Wiener, acordate. Hermes Wiener, sí. Muy fragmentada la oposición, el segundo candidato dice, eso no existe más. Hoy está el kirchnerismo peleando el tercer puesto con Milei. Y me parece que ese dato, el fin de la hegemonía del kirchnerismo es el dato más importante. Ahora, yo ahí les planteo como interrogante, teniendo en cuenta que el candidato es el actual ministro de Economía, Sergio Massa, si esto que vos decís, que todos marcan, que es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el crecimiento de la pobreza, datos concretos que vos estás dando como consecuencia también de la inflación, la pérdida de los jubilados en los bolsillos, si no va a intentar él de aquí a agosto, si tiene herramientas, si tiene con qué revertir parcialmente esos números, porque justamente ataca en la base de sustentación electoral del kirchnerismo. Sí, pero lo refuta. ¿Y sabes quién lo refuta? Lo refuta el último año de Mauricio Macri. Y te voy a poner un ejemplo. Mauricio Macri tuvo en octubre del 2018 su peor mes de inflación. 6,5%. Hoy festejaría este gobierno de 6,5%. Claro, estaría en choque en la cara. 6,5% de octubre. Desde ahí empezó a bajar sistemáticamente hacia la elección. A punto tal que el mes antes de la elección, unos días antes, se conoció el dato, del mes de julio del año 2019 fue 2,2%. Hoy haríamos una fiesta realmente todos si tuviéramos 2% de inflación mensual. 2,2%. No le alcanzó. El gobierno de Macri ya, la gente le había picado el boleto en lo económico.
no había podido resolver el problema de la inflación, de hecho incluso había terminado con más inflación de la que había empezado. Incluso, insisto, por esto te doy este dato para mostrarte que incluso aún cuando el nuevo ministro pudo bajar la inflación, todavía estaba el ministro Duhovne, pudo bajar la inflación, era el nuevo presidente del Banco Central, eso quise decir, pudo bajar la inflación al 2,2% mensual, perdió igual de todas maneras las elecciones. Sí, yo refutaría eso también desde lo político. ¿En qué sentido? Estamos viendo que en elecciones provinciales, donde hay un fuerte clientelismo, un populismo instalado desde muchísimos años, más allá de la debilidad, de la falta de agua, de la falta de cloaca, de que el sueldo no alcanza, ganan lo mismo, digamos. Hay también una estructura clientelar que se ha instalado, de la cual va a ser difícil derrotar. Relativo, perdóname que te cierre con un dato con eso. Hay dos datos importantes de las elecciones que vimos hasta ahora. Y hay 10% menos de votantes entre voto en blanco y no votantes que en la de 2019, que en la PASO del 2019. En algunos hay un montón de gente, y en promedio, te estoy dando todas las elecciones que se votaron, 10% menos de votantes. Punto número 2, el kirchnerismo está sacando bastante menos los candidatos kirchneristas de lo que sacaron en aquella elección y nosotros bastante más. La última es la elección de Córdoba, que acaba de ocurrir, donde hicimos una elección casi 10 puntos superior a la elección del 2019. Y te sumo un dato, desdoblaron por algo. Y por claro, por supuesto, por supuesto. Ahora le vamos a preguntar a Petri, pero si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-6263-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, un poco lo mismo, sí, bueno, doctor Petri. Una reflexión, la grieta no se cierra, la grieta está más abierta que nunca. Vos sabés bien que el principal problema y la causa que genera inflación en la República Argentina es el déficit crónico que tenemos, un Estado que gasta más de lo que recauda. Ellos en el 2021, con el Plan Platita, emitieron 2.1 billones de pesos y eso generó la inflación 6 meses después que hoy seguimos padeciendo. Y fíjate que no caen en cuenta de la situación porque hoy, descaradamente, el jefe de gabinete, que es el candidato a vicepresidente, efectuó 200 nombramientos en el boletín oficial. ¿Hoy hubo 200 nombramientos? 200 nombramientos en el boletín oficial. Cuando había un decreto que vos te acordás que lo prohibía, supuestamente. Entonces, lo prohibía, pero el sentido común indica que un gobierno no puede nombrar gente 6 meses antes de irse. 6 meses antes de irse. Es una vergüenza. Por eso te digo que son juntos por las cajas. Claro. Antes de irse están nombrando a 200 personas porque saben que van a perder la elección. Y porque no están dispuestos a hacer las cosas que se tienen que hacer y que las vamos a tener que hacer en diciembre, con mucho coraje y con mucha valentía. Eso es lo que está planteando Patricia. Digo, me parece que hay que poner orden en la República Argentina. Y el orden pasa fundamentalmente por el equilibrio fiscal. El orden pasa por mirar los gastos del Estado. Tenemos 32 empresas del Estado que tienen un déficit de 5.000 millones de dólares. Una locura. Tenemos un Ministerio de la Mujer, que no existe una sola mujer, y que tiene un presupuesto de 54.000 millones de pesos. Bueno, ¿vos pensás que se podrían construir 100 hospitales? Hoy Patricia fue muy dura respecto del tema educativo de Baradel, de los sindicatos, ¿no? Bueno, por muy supuesto. Dura. Bueno, pero es que hay que terminar con esta educación que no educa, pero adoctrina. Y también hay que terminar con la extorsión. Exactamente. De te la pudrimos. Claro, lo puse así en términos muy coloquiales. Exactamente. ¿No? Claro. Esto de utilizar lo que pasó en Jujuy como ejemplo de lo que puede ser, bueno, la reacción a el ajuste de un eventual o somos gobierno. Nosotros o viene la sangre y las piedras, no puede ser. Fíjate el coraje, ¿no? Fíjate el coraje de un gobernador que ya había terminado con los piquetes en Jujuy y que otra vez no se dejó extorsionar. No se dejó torsionar por lo mismo, por las piedras, no se dejó torsionar por la presión de las minorías. Entonces el apoyo masivo es contundente. El ejemplo que estás poniendo en Jujuy, donde más del 80% de la gente estaba a favor de la reforma constitucional. Pero la minoría siempre va a tratar de impedirlo. Piedras no van a faltar, no importa. Lo que tiene que haber es coraje para enfrentarlo. Ahora, recién hablaba Petri de la inflación, ¿no? O de lo que eventualmente hará Massa en lo que le quede de aquí a la elección.
vinculado con la emisión monetaria, que es inflacionaria claramente. Ahora, el gobierno que asuma, le toque a Patricia Burri, le toque a Larreta, quien fuera, Milei, no sé. ¿Qué horizonte le puede ofrecer a la ciudadanía respecto de lo que será el 24? Mira, hay una paradoja con la inflación, que es mucho más fácil bajar una inflación de 120 a 100. Perdón, de más 120. Es más fácil bajar una inflación de 120 a 20 que bajarla de 20 a 5. Ah, claro. Parece al revés, ¿no? Porque uno dice, pero como de 120 a 20 tenés que bajarla a 100. Eso es lo que quise decir. Sí. Tenés que bajarla a 100. Y en cambio, de 20 a 15 es muy poquito. Tendrías que bajar a 5. Pero no, sin embargo, es mucho más fácil bajarla al principio. Basta con 2 medidas, va a bajar muy rápido la inflación en Argentina. Independencia del Banco Central es la primera ley que tenemos que mandar al Congreso el 10 de diciembre, Luis. Gane Horacio o gane Patricia, esa ley, el consenso está en mandarla. Los dos van a mandar esa ley al Congreso. Y la segunda es que los dos van a tener que presentar un presupuesto equilibrado, sin déficit. Y por lo tanto la combinación de esas dos cosas va a derrumbar la inflación. Eso va a bajar. Va a derrumbar la inflación en Argentina en el primer año. Luis, creo que lo has contado, pero te pregunto ya desde lo personal. ¿Cómo fue el ofrecimiento? ¿En qué momento te enteraste que eso podía ser? Fue bastante sorpresivo para mucha gente. Sí. ¿Y qué te dijo para convencerte o para ofrecerte? No, ya sé que ibas a agarrar rápido, pero digo, ¿qué es lo que valoró Patricia del aporte que vos podías hacer? Mira, te cambio la respuesta. A mí me llena de mucha emoción, yo lo he dicho, porque yo a Patricia la admiro. La admiro desde que la veía en el televisor enfrentando a Moyano al sindicalismo en la República Argentina. Faltó que dijeras cuando era chiquito y ya te baja de la lista. No, pero yo en ese momento no era funcionario público. Después me tocó compartir la banca con ella como diputado nacional y allí ella era presidenta de la Comisión de Legislación Penal y con mucho coraje y valentía, como lo hacía el fiscal Nisman, lo citó a la comisión para que se dijera la verdad respecto de lo que había ocurrido con los atentados a la AMIA. Y el día que iba a concurrir a la comisión fue asesinado. Y después Patricia luchó por el esclarecimiento de ese asesinato. Y después ya como ministra de Seguridad a mí me tocó acompañarla como presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Y yo esto lo vi en primera persona porque a mí me tocaba impulsar las leyes que ella enviaba al Congreso de extinción de dominio. Ustedes acuérdense que había un programa que se abandonó, que fue Argentina sin narcotráfico. Hoy no deberíamos estar teniendo las consecuencias que estamos viviendo en Rosario si ese programa que articulaba entre nación, provincia y municipio se hubiese sostenido en el tiempo y no hubiésemos tenido que padecer las muertes y el baño de sangre que vivimos en Rosario. Y bajó la narcocriminalidad. Pero por supuesto, y también, y esto lo quiero decir, porque no solamente la acompañé en el Congreso y en donde aprobamos leyes importantes, algunas de mi autoría, como fue la ley que hace que las perpetuas sean perpetuas y que las condenas no tengan más salidas transitorias y libertades condicionales cuando se trata de delitos violentos, sino que también me tocó acompañarle en la trinchera, porque cuando nos estábamos yendo del gobierno, fuimos a incautar droga a Misiones, es decir, a incautar droga a Misiones en la triple frontera. Es una persona valiente que se involucró y que enfrentó a las mafias, que enfrentó al narcotráfico y que fue la mejor ministra de Seguridad que tuvo la República Argentina. Y después, cuando le tocó estar en el llano y cuando todos alababan a Alberto Fernández en este enamoramiento de la cuarentena eterna, ella fue la primera que levantó las manos y levantó las banderas para cuestionar estas restricciones a las libertades y a las garantías individuales. Y todo ese proceso lo vivimos juntos, y a mí me llena de profunda satisfacción poder acompañarle la lista como su vicepresidente, la verdad, porque tengo un profundo respeto y admiración por el coraje y valentía, y por eso sé que es la persona que la Argentina necesita, porque vienen momentos muy difíciles, porque amenazan con las piedras, pero a esa amenaza y esa extorsión que nos hacen con las piedras se la vamos a devolver con la firmeza de una presidenta que con la Constitución y el Código Penal en la mano ponga orden y en definitiva termine con esta Argentina del piquete, de la extorsión y esta Argentina planera y populista que tenemos en la actualidad. Quiero que le preste atención a lo que nos va a contar Marina Calabro.
Para mí, digamos, obviamente que yo creo que Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, es miembro de este gobierno y es corresponsable de todo lo que ha pasado, de la hecatombe económica, del desastre de todo tipo. Pero ha generado un hecho que hasta ahora no se había producido, que es, como dicen los chicos, pararse de mano, contestarle a Cristina, gambetear o no hacerle caso al miedo que Cristina trata de imponer. En este caso, Tolosa se anotó un punto dentro del propio peronismo, lo comentan hasta los intendentes y los gobernadores, ¿no? Es una suerte de heroína por estas horas, qué maravilla. Bueno, vamos a ver cuánto le dura. Yo, por las dudas, las manos en el fuego. No las ponemos por Tolosa Paz ni por nadie, pero esto arranca con los dichos de Cristina, donde, bueno, aprovecha y pasa factura. ¿Cómo va a osar Tolosa Paz meterse con el niño dorado? Por favor, a ver. Que terminan leyendo el diario en lugar de salir a la calle. Dejen de leer los diarios y salgan a la calle a ver qué pasa con la gente. Bueno, y finalmente se resolvió. Además, claro, de darle 2 puestos de diputados, uno a la que competía con Axel, era mucho menos de lo que uno pensaba. Realmente, cuando uno ve estas cosas, cuando ve estas actitudes y estas cosas, y otra para el ahora canciller. Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO en la República Argentina. Ahí está, la que osó competir con Axel, dice Cristina, y después le pega otro ninguneo. El nombre y el apellido no lo menciona, va de retro Satanás. Pero Victoria Tolosa Paz, que se podría haber hecho la sota o decir, bueno, cosas de la política, el fragor del cierre de listas. No, recogió el guante y está dolidísima. A ver. Primero 2 cosas. Fue en un programa en campaña que dije que ponía las 2 manos en el fuego por Cristina y las voy a seguir poniendo. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos junto a Néstor Kirchner no me la borra nadie, ni siquiera lo que ella piense de mí. Soy parte de una generación que no solamente vivió la transformación de la Argentina, sino también de una generación que sabe que en la etapa siguiente no nos podemos quedar solamente en la nostalgia del pasado, sino tenemos que ser capaces de ir hacia adelante con la renovación no solamente de los cuadros políticos, de las caras de un proyecto político que va a seguir. Bueno, en la primera parte viste que dice, me hago cargo, porque Cristina cuando te quiere pegar no te da un palito, te da un palazo. Me parece que esa es la clave de la argumentación, además de decir, bueno, sí, acuso, recibo, esto dolió. Y además ya venía Cristina envalentonada contra Tolosa Paz y Tolosa Paz ya había registrado, más allá de que el primer amago se lo comió, porque hace una semana, ¿se acuerdan que Cristina estuvo en Santa Cruz y con su cuñadita al lado aprovechó para un 3 dedos? A ver. Bueno, yo dije que Cristina, en la última aparición de ella, muchos habían interpretado que el elogio a Alicia Kirchner había sido un palito para mí. Y yo he dicho que no había sentido un palito, que cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos, da palazos, ¿no? Sí. Y lo de ayer fue un palazo frontal, ¿no? ¿Lo sentiste entonces? No, por supuesto, y esto no tiene nada que ver, no se puede negar, ¿no? La contundencia con la que ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. Bueno. Ahí está. Y tenemos a Cristina diciendo que Alicia fue la mejor ministra del mundo mundial interplanetaria. Si la tenemos, la escuchamos. Si no, créanme. A ver. Alicia fue nuestra ministra de Acción de Asuntos Sociales acá en la provincia durante las 3 presidencias, gobernaciones, perdón, de Néstor y de Desarrollo Social durante nuestras 3 presidencias. La mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país. La mejor. La mejor. Es más mala que yo. Eso de ser la que tenemos ahora es Flojardi, la verdad que es lo mismo. Pero Tolosa Paz ya venía soportando algunos embates, Alfredo. Si recordás, puño y letra, puño no sé, tecleo y letra, de Horacio Berbisky, un hombre al que escucha la vicepresidente y calculo que él también la escucha a ella. Ahí lo tenés, en el cohete a la luna, bueno, hablando de estas cuestiones de la interna política, la calificó de Madame Albistur.
La palabra madame puede ser un recurso del francés o puede ser lo que quieras ponerle adentro. Sí, o sea, es una palabra que puede ser muy despectiva, machirula, una ironía muy machirulo. Y después también utilizó la expresión de chica plástica. Claro. Ahí está, chica plástica de La Plata. Salió todo el arco político a condenarlo. Cristina, mutis por el foro, no dijo nada. Su marido, el marido de Tolosa Paz, estaba enardecido. Ella también salió duro contra Berbisky, pero me gusta más Albistur porque de eufemismos, nada. Es el mismo de siempre, Berbisky. Que en este caso se pasa de machirulo, un tipo que tiene una historia bastante oscura, y no sé por qué razón algunos sectores del peronismo, algunos sectores de la militancia le tienen respeto, será porque no lo conocen, porque es una basura de persona. Ahí estaba, le dijo basura de persona, uno de los favoritos de la vicepresidenta de la Nación. Y para cerrar, a ver, si yo te quiero saludar con el puñito, yo lo único que quiero es tu puñito, a ver. Muy bien. Así nomás. Así con desdén, con desgano, touch. con desprecio. Sí. Esto me parece que es el mejor resumen de lo que siente Inspectore Cristina Fernández por Victoria Tolosa Paz. Es esto. No la traga, no la banca, no la banca. Y además le pone la cara, la misma cara que le puso a Mauricio Macri cuando lo saludó ahí claro, en el Senado. Para aquellos que por ahí son demasiadas sutilezas, cuando Albistur dice, bueno, el insulto que le dice está clarito, no hay eufemismo, pero cuando dice que tiene un pasado oscuro, él le dice chica plástica y Madame Tolosa, y si ella dice, si Albistur está diciendo que tiene un pasado oscuro, se refiere a el doble agente que ha sido Horacio Berbisky. Fue uno de los hombres de inteligencia de Montoneros y a su vez fue un colaborador de la dictadura. Entonces, bueno, pierde un poquito de autoridad moral para eso. Igual una opinión personal, ¿no? Por supuesto. Yo no entiendo el síndrome de Estocolmo y el felpudismo que tienen los que están dentro del kirchnerismo para soportar los embates de Cristina. Lo digo por Scioli, lo digo por Tolosa Paz, lo digo por el propio Alberto Fernández. Y cuando quieren decir, bueno, Cristina se equivocó, pero al mismo tiempo te dicen, pero la respeto, pongo las manos en el fuego, ella es la única, es la mejor, es inocente, no tiene nada que ver con ninguna de las causas que se investiga. Señores, y si tenés dignidad, bajate de la lista. Obvio. Bajate de la lista, ¿no? Tendrán la humillación y también la guerra. Y también la guerra como Churchill. Bueno, Martín, hacia futuro, ¿qué crees que tiene que hacer la coalición opositora, más allá de la pelear la interna, los cargos, sino qué posiciones tiene que tomar? ¿Cómo se tiene que parar frente a esta nueva etapa? Ya están elegidas las listas. Mira, hasta el 13 de agosto, ¿qué pasa? Tal cual, y nosotros no tenemos por qué perder tiempo en las peleas estas que estamos viendo del propio gobierno. Tenemos que concentrarnos en contarle a la gente cómo va a ser la Argentina a partir del 10 de diciembre, con los matices que tienen Horacio y Patricia y que la gente va a ordenar en la PASO. Tenemos una gran ventaja respecto de los otros espacios opositores. Acá va a ser la sociedad la que va a elegir cuál es la mejor versión de Juntos por el Cambio para terminar de una vez por todas con las ideas del kirchnerismo en Argentina. ¿Por qué no sos candidato a nada? Porque soy diputado de la Nación. Ya sé, pero esa es por la galería. A mí decime la verdad. Soy diputado de la Nación. ¿Qué querés que sea presidente de la Nación? La única chance de que... No, vos qué querías ser. Pues estuviste en campaña hasta hace 5 minutos y eras diputado de la Nación y estabas en campaña, filmando hospitales, haciendo el avatar, haciendo 200 videitos por Instagram por minuto. Correcto, yo dije... Somos pocos y nos conocemos mucho. Totalmente, Marina. Yo dije y lo sigo pensando y sigo trabajando en eso, que mi obsesión es que Juntos por el Cambio pueda ganar la provincia de Buenos Aires, que es lo que más me preocupa. Porque realmente me preocupa mucho la posibilidad de gobernar, de que ganemos el gobierno perdiendo con la provincia de Buenos Aires en contra y eso es la batalla más difícil de todas. Entonces, obviamente, finalmente no tenemos un candidato a presidente, o sea que yo no puedo ser candidato a gobernador tampoco en ese esquema, por lo tanto tengo que contribuir y que ayudar como pueda en mi espacio político dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que voy a seguir caminando durante estos meses de campaña tratando de apoyar mi espacio político. Pero bienvenidos los que se bajan, porque estamos hartos de que todos quieran ser candidato a presidente, a gobernador, por favor. Soy de los pocos argentinos que no es candidato a nada. Pero me parece fantástico. Hasta en la matanza hiciste campaña. Me parece muy bien. Soy diputado nacional 2 años más y voy a estar en el lugar más importante para tratar y trabajar las reformas
que necesita Argentina: la reforma sobre los impuestos, la reforma de la Carta Orgánica para terminar con la inflación, la reforma laboral en la Argentina y la reforma del Estado. 4 leyes que tienen que pasar por diputados. Y hay que honrar los cargos. Te quedan 2 años de diputado y el papelón, para mí es un bochorno en lo personal, de ir al Parla Sur. Y es mentira que no cobran. Cobran viáticos en dólares de la Cancillería. Y además, la posibilidad de no cobrar los honorarios está judicializada y salió a favor de los que tienen que cobrar. Hay fallo de Cámara Entonces, a favor de que cobren. De todas maneras, hay candidatos a presidente que han planteado que una vez que ganen la elección se retira Argentina de esa sanción.